Hola y bienvenidos a Criaturas Paranormales, su guía predilecta y más bonita para aprender sobre monstruos de ciencia ficción, cine, videojuegos y folclore. En esta día estamos en el capítulo 3, ya empezamos mes patrio y empezamos bastante bien. Les dejamos sin muy mexicano. Dejamos sin episodio una semanita porque ya sabemos que los mexicanos, si somos buenos para algo, es para no completar las cosas. Sí, pero también fuimos abducidos. Fuimos abducidos. Vamos a hablar de eso más adelante. Lo voy a publicar ahí en redes. ¿Qué ondis? Porque estábamos ausentes por aquí. Aquí va a haber pruebas. Ajá, y ¿cómo estás, Gilberta? ¿Cómo estás acompañándome un día más en este tercer capítulo ya? Emocionada porque más o menos sé de lo que vamos a hablar y creo que este tema se presta mucho para ponernos otra vez nuestros sombreros de aluminio. Conspiranoicos, sí, entonces es un tema muy conspiranoico, la verdad. Sí, y a mí me gusta lo conspiranoico, entonces pues claro que sí, siempre hay que cuestionarse todo. Yo creo que de lo que más se van a llevar en este episodio va a ser aprender a cuestionarse. Cuestiónense todo, no se crean nada. Pero crean en todo, o sea, estén abiertos a la posibilidad de creer en todo, pero no se lo crean. Ajá, sí. Qué bueno. Se entiende. Sí, no, se entiende, pero esa es la idea. Frase célebre de Gigi, ahí la voy a poner. Pues bueno, Gigi Berta, hoy toca Críptido otra vez de folclore, de la historia de nuestro bello país, pero en general, bueno, ya veremos más adelante que es representativo de México, pero ahí te va. Es latino. Es latino. En este mes patrio hablaremos de un mítico emblema de nuestra cultura, un críptido que pretende no solo intimidar, sino confundir, pero sobre todo especular sobre las verdaderas intenciones de aquellos que nos gobiernan. ¿Qué es lo que se oculta en los ambientes probablemente más inhóspitos de este megadiverso claro? En el país caracterizado por la culminación entre la cúspide, entre el arte y amar a lo desconocido, donde los dioses se visten de pieles y los dragones son llamados serpientes emplumadas, el críptido de esta semana es un monstruo que hizo que todo el país volteara hacia atrás. Hablo de nuestro visitante de otro mundo en López Obrador. López Obrador es el... No. Y ahorita a todos empieza a sonar la de frijolero. Pero bueno, nuestro visitante de otro mundo en que es nuestro bello país de el lunar en el centro de la luna. Estoy hablando de el chupacabra. Ay, chupacabras. Chupacabras. ¿Qué opinas? ¿Ya conocías a chupacabras? ¿Ya sabías más o menos qué onda con este hombre? Pues, como persona que creció en los 2000, sí, o sea, bueno, 2005 para acá, obviamente chupacabras fue parte importante de mi infancia. O sea, porque fue cuando ya migró a México, ¿sabes? O sea, cuando se movió de Sudamérica hacia México. Ajá. Entonces sí recuerdo mucho tiempo haber escuchado y pues obviamente volvemos, soy de rancho, entonces todos estamos de que es parte de ser de rancho el que sepamos de esta leyenda. Sí, definitivamente es parte de, pero realmente yo creo que por la publicidad que le dieron los medios. Sí, eso vamos a hablar. O sea, llegó como a muchas partes, incluso fuera de como los ranchos o el folclore de rancho, porque ya tenías a medios muy importantes, que bueno, ahorita hablaremos de eso, sí. Pero tenías a medios muy importantes hablando de eso como una problemática real, ¿sabes? No como una leyenda, sino como esto está pasando, entonces creo que sí tuvo bastante difusión el chupacabras. Sí, tal cual, o sea que... Y creo que no hay nadie que no conozca el chupacabras. O sea, sí, incluso si no eres de México, de hecho, más recientemente en uno de los capítulos de Hello Bobos, de Bipsy Poop, que hablan de... Entonces, como de qué impacto tuvo este güey, tanto en el consciente colectivo, yo creo que igual, junto con Mothman y Bigfoot, es de los criptos más famosos. Sí. Y que vamos a hablar de que probablemente, igual que estos dos, podría no ser solo uno. Entonces, vamos a ello. ¿Recuerdas lo que mencioné al principio, G, de nuestra introducción, sobre mi orgullo a esta bella nación de tacos y tortas y su relación con nuestro criptido? Pues mándalo todo al caño, porque todo parece indicar que los primeros avistamientos del chupacabras respecto a los récords que parece apuntar
a que este ente en realidad tiene origen en donde más que en Puerto Rico. Claro que sí, Puerto Rico. Está La muy tierra bonito. es un país muy bello, la verdad, tiene muchísima cultura, es... O Mega sea, diverso. Como es- nosotros, pero ajá. como nosotros, pero en chiquito. Ajá, una isla. México, la isla mexicana, no es cierto. No, o sea, no. Yo digo que ya la chingada anexemos a... No, no es cierto, no. No, porque sería quitarle mucho de su cultura y creo que Ujú. no está La correcto. tierra del azúcar. Azúcar. ¿Que no es Cuba? No, si no es Puerto Rico, ¿no? Bueno, quién sabe. Ahí me corregirán, pero... Estoy casi segura que es Cuba, pero mira, ya hay que dejar Pero de según hablar de yo, esto porque luego... No queremos sonar xenofóbicos. Ajá, ¿eh? la acusación de xenofobia está canija hoy en día y pues no Ay, queremos pero que... es como nos- los mexicanos que en septiembre nos vestimos como mexicanos para comer comida mexicana en una fiesta de noche mexicana. Ah, claro. Vamos a hacer algo al respecto, pero bueno. Sí. Hoy vine muy mexicana, creo yo. Porque vienes como petrolera. Es que Salamanca siempre Salamanca está... es muy arraigado a nuestra cultura. Sí, es que septiembre es para abrazar tus raíces, entonces yo dije hoy, Pemex. Y yo por eso vengo darks, porque nací. Nació en la oscuridad. Nací en la oscuridad. Abajo un puente. Abajo de un... es puertorriqueño, pero se Ok. hizo fundamentalmente más conocido en este país. O sea, verdaderamente como que no es hasta que... O sea, mucha gente de hecho por eso como que piensa Chupacabras, México, inmediatamente. Incluso en muchas películas que es como más dedicada al folclore mexicano, como mi principal ejemplo es como de... ¿Has visto la del Libro de la Vida? Ah, sí. Comienza describiendo eso, El desde como de Chupacabras. Chupacabras, la leyenda mexicana no es al 100% mexicana, pero verdaderamente el consciente colectivo de pues, los que les gustan los criptos, inmediatamente se van a México y vamos a hablar más adelante de por qué, pese a que no es de aquí, parece que tuvo más repercusión aquí. Es que... Pues ahí les va. Este ser, descrito en 1990 como un ser de baja estatura, encorvado, de un movimiento alternante entre bípedo y cuadrúpedo, con piel grisácea, entre verdosa, de entre 1.5 metros de largo, con ojos rojos brillantes y protuberancias similares a espines en lo que es la espalda, este avistamiento descrito no es hasta 1995 en México, pero desde los 90 ya empiezan como a que discernir qué está pasando acerca de esto. Comienza la descripción de un ser similar a lo que es un coyote o un perro pelón. O sea, no es hasta que México Xoloscuincle. Xoloscuincles. Ajá, y pues, ya ves que como que siempre intentamos hacer como de primero relatar la historia y luego como ver cuáles son las posibles explicaciones. Ajá. Vamos a hablar de probablemente el efecto Calisto de este ser. Ajá, y tal cual, no sé si has visto la típica imagen que la pondré aquí de... que parece como un alien pero con espinitas y con ojitos de mosca. Ah, es como un Stitch macabro. Es como un Stitch macabro, sí, o sea, Stitch los macabro. hawaianos tienen a Stitch, nosotros tenemos a Chupacabras. Y él no le importa a Ojana. A él no le importa Ojana, a él le importa pues lo que hicieron los blancos con Hawái, eso es lo que a él le gusta. Claro. Estamos relacionados. Pero bueno, durante la época de los 90, en Puerto Rico se daría lo que se cree que fue el primer avistamiento de la criatura mítica que devora ganado. En la granja de Orocovis, un grupo de alrededor de 8 cabezas de ganado de cordero aparecieron con marcas de lo que no puede ser descrito más que como una hendidura probablemente artificial o como mordidas en el cuello de lo que los animales con 2 perforaciones perfectamente redondas, hasta que, donde sabemos, parecía que no presentaban marcas de lucha, o sea, como si verdaderamente esta criatura haya drenado la sangre de forma que pudiera generar un efecto analgésico o como si pudiera hacerlo mientras los animales están inconscientes. ¿Como una pulga gigante? Ajá, exacto, o sea, no es tan raro porque incluso en los murciélagos hematófagos se da este efecto de que ellos son capaces de morder y pues sí, tal cual su saliva tiene una sustancia anticoagulante para que el ganado que está sangrando siga brotando sangre y él pueda seguir comiendo. Entonces, estos describen parecido, pero como si él no tuviera la necesidad de atacarlos directamente, como si pudiera hacerlo dormiditos. De hecho, por eso también como que la creencia popular siempre lo ponen así con un tipo de mosquito, como la típica imagen de perfora y luego... Y como que está succionando sangre, pero sí, tal cual, o sea, es raro porque incluso se ven pues las representaciones como tienen mucosas pálidas, como los ojos no presentan como infarto que siempre se ve como la iris totalmente roja tras muerte cerebral o cosas de ese estilo. Entonces como de realmente parece que les drenó la sangre. Y te digo, o sea, realmente
se viera artificial, pero ¿qué máquina conoces que puede hacer eso sin despertar al animal? Entonces está muy raro todo eso. ¿Qué opinas tú, Gigi? Es que sí es bastante extraño, o sea, para la época también, o sea, como, o sea, en México a lo mejor es una cuestión completamente diferente, pero estamos hablando de Puerto Rico, ¿qué ganaba la gente con empezar a hacer eso, sabes? O sea, sí, y aparte muchas y vamos a ver que una motivación. Ajá, y vamos a ver que muchas de estas situaciones se dan en lugares donde pues, son técnicamente, pues no inhóspitos, pero sí están como que más alejados y más de gente que de plano su sustento es eso, ese es su patrimonio, su ganado, sus cabezas que necesitan para producir y es como de, güey, ¿qué gano yo con mentir acerca de esto? No es como que me vayan incluso con las entrevistas o cosas que se dieron, no jamás se registró que era como de, toma una lana para que mientas acerca para que podamos seguir difundiendo el mito, que vamos a hablar más adelante de eso, de que tal vez esta difusión de cómo esta leyenda pues probablemente podría ser un poquito planeada, pero hasta donde sabemos eso pasó y está raro que haya pasado de esa forma. Como es que siento que el chupacabras es como una mezcla entre lo conspiranoico y lo sí creo que es un críptido, o sea, porque sus inicios es como de, güey, ¿por qué yo creería? O ¿qué ganaría yo con que la gente comenzara a creer esto, sabes? O sea, porque si yo quiero difundir el pánico, empezaría ya con cosas culeras. Gente ajá. Sí, ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, eventualmente creo que sí se comenzó a convertir en una estrategia de vamos a difundir el pánico para que la gente se enfoque en esto, mientras nosotros hacemos un cagadero acá. No, incluso ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad en general, que es como de cuando, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, cuando surge la tabla Ouija, se da eso de que estamos como que la humanidad necesita, cuando está en un momento triste de su historia o que no le gusta mucho, no es tan agradable el contexto del que vive, empieza a voltear hacia el lado esotérico, hacia el lado ocultista, hacia el lado de la espiritualidad y principalmente como esto de mitos, leyendas, empiezan a describir todo eso porque parece ser como un alivio para nosotros, como pensar, hay algo más además. Es como lo que dicen que el primer paso para volverte cristiano es ser alcohólico o drogadicto. Ajá, o sea, tal cual tiene que pasar algo, bueno, o sea, es como una distracción, por así decirlo, pero no tanto a nivel personal. Siento que lo que tú describes es como a nivel personal de yo sufro un problema y busco la iluminación de alguna forma en este pedo. Pero igual siento que a nivel como no solo individuo, sino como sociedad, es como de estamos transicionando hacia una época que podría ser mejor, pero tuvimos que pasar por algo muy horrible para llegar a ello. Entonces como que empezamos a distraernos con estas cositas como para, mira, se me olvida que esto fue por obra del hombre que decidió provocar este caos por sus intereses económicos y políticos, y me enfoco en, mira qué gracioso, hay un monstruo por ahí acechando y haciendo cosas. Y por eso estamos aquí. Porque de verdad, o sea, a partir de informar y sobre todo como culturalizar y al final de cuentas es muy arraigado a nuestra naturaleza humana de como buscar qué hay en la oscuridad, y porque a mí me encanta todo el tema de pues el horror, pero más que nada como eso, como la leyenda, como la difusión, como el relato hablado. Y pues al final de cuentas, como mencionábamos, creo que lo dije en el primer episodio, de que La Llorona, todo esto, la planchada, o al menos aquí en México que existen todos esos espíritus, todos esos fantasmas, pues al final de cuentas es parte de nuestra cultura. O sea, que se pierda o que ya no se hable de eso, pues es como una pérdida de nuestro acervo cultural. Entonces y es como yo toda una no sabo kid, ¿cómo se dice? Construye relaciones entre personas, porque el simple hecho de estar conscientes de este críptido, este ser, lo que sea, el compartir historias entre nosotros, o sea, sí es parte de nuestra cultura, pero creo que también genera lazos entre las personas que somos parte de esta cultura. Entonces siento que también es parte de cómo nos desarrollamos, cómo convivimos entre nosotros en base o alrededor de lo paranormal. Y siento que también es algo muy padre porque pues sí, genera lazos y fortalece lazos que ya tenías. Sí, o sea, es muy Mexican core que cualquier reunión familiar termina contando en tu abuelita, contando cómo se le apareció algo, o de cómo te cuentan la típica historia. De hecho, aquí es como que muy popular en México la idea de la historia de el abuelo que peleó contra el diablo en el cerro, ¿sabes? Entonces es como de,
muy propio de nuestra cultura creer en lo paranormal, creer todo esto y hablarlo. Y entonces, y a la hora de hacer investigación paranormal, se tiene que hablar, se tiene que ver que todas estas personas que han pasado por algo parecido no están solas. Y empezamos a ver como que estas cosas que tienen en común cada caso de, es que yo vi esto, y la otra persona dice, es que yo también. Entonces, al encontrar estas coincidencias, como que poco a poco vamos ayudando a que se explique el fenómeno paranormal. Y hay cosas que son como muy específicas de cada familia. O sea, por ejemplo, en mi familia tenemos al tío Genaro. ¿Qué es eso? ¿Es un ente? No, es un tío de la familia que murió. Y justo en la casa en la que murió, una de mis tías, se la quedó, se mudó ahí y todo. Entonces, ahí pasan como cosas y siempre es como, es nuestro tío Genaro. Órale. Pero el lore de mi familia está curiosito, o sea, si hay... Mi bisabuelo mató un cabrón, o sea. Bueno, de hecho sí. Yo creo que los bisabuelos de todos mataron un cabrón. Es que pues así era como de, quiero una casa, voy y mato a ese güey y me quedo su casa, o su rancho, o lo que sea, o su mujer, en este caso, pero Y así es como yo tengo casa. Gracias, abuelito. Gracias, abuelito, por haber matado. Por tu récord criminal. Él mató para que yo no tuviera que hacerlo. Bueno, sí. Gracias. Fue entonces que los noticieros municipales son quienes en este estado adjudican la primera vez el término chupacabras. Porque eran cabezas de ganado y empiezan a describir falta de drenado de su sangre. Entonces empiezan como que el periódico de esta localidad es como de... ¿cómo se llama? Hay un güey que está chupando la sangre de las cabras. ¿Cómo le llamamos? Chupacabras. Me gusta ese nombre. Dejamos muy atrás la cochera. En realidad, es fantástico. ¿Qué dijiste? Que es fantástico. Sí, así es. Señores, lo tengo. Literalmente aplicaron eso. Pero es un sí. gran nombre. Es un gran nombre porque suena creepy, pero suena ranchero. Y es que es lo que es el chupacabras. Según los primeros récords, después del incidente de 1995 en Canovanas, el alcalde de José Ramón López se involucró directamente en dicho municipio. Se reportaron ataques de varias semanas entre lo que eran perros, gatos, obviamente cabras, pero algunas otras cabezas de ganado más grande como bovinos. Que la forma más épica que se hizo, un operativo, ya que supongo que improvisado, de alrededor de 200 vecinos en 1995 en este lugar que se llama Canovanas, se hizo un operativo de 200 vecinos que quieran cazar al chupacabra. El mismo año, la CNN, que pues, es una cadena de noticias muy... pues está más que nada formada por ser honesta hasta cierto punto. Es como creíble. Tiene credibilidad. Al menos en esos tiempos también. O sea, ahorita ya nadie tiene credibilidad, pero en esos tiempos sí era de las... Para que se hagan una idea. Pero bueno. Pero no somos profesionales, o sea, ¿sabes? Nadie espera nada de nosotros. Esto es un hobby. La CNN se involucró directamente difundiendo masivamente el primer caso de lo que podría ser probablemente el críptido más famoso de Latinoamérica. Y cronológicamente a este ser, pues o sea, imagínate eso, ¿no? Que es como de que 200 pinches vecinos dijeron, ya estamos hartos, vamos a linchar a ese güey. Eso también es muy latino. Es muy latino decir, nos vamos a juntar y nos vamos a chingar a este cabrón. Y al final de cuentas, quiero creer que el relato de este críptido es muy, muy crítica social, tanto a lo que viene siendo que vamos a hablar más adelante de la conspiración, de cómo esto es una distracción a fraude político, cómo las autoridades realmente no se toman en serio cuando están pasando ese tipo de cosas, hasta que los afecta a ellos que como que empiezan a actuar. Entonces como que esto que los mismos vecinos entre ellos han dicho, vamos a chingar a ese güey que nos está... Y te digo, muchos de estos casos eran como que es su patrimonio, o es su mascota, o es su cosas propias, es como de qué gano con hacerle esto a mis animales para ganar algo de repercusión. Entonces como que por ese lado la historia de que cree que fue una invención de estas personas está rara, porque se ve como de... no creo que alguien tenga la intención o sea tan estúpido como matar a sus propios animales para generar esta atención, ¿no? Y que no tiene seguro la remuneración, ¿sabes? O sea, si fuera que algo que digo, ok, si hago esto, sí es algo estúpido, pero estoy 100% seguro de la remuneración, dices, ok, va. Pero es como de, güey, el gobierno no te está dando nada, lamentablemente. De Nunca hecho, nos sí, como ha que dado nada. en el sur de Estados Unidos es muy común, después del incidente de... ¿cómo se llama? De Roswell, que eventualmente lo hablaremos.
Mucha gente fakeaba avistamientos ovnis para que su hotel pasajero, incluso creo que hay un episodio de Malcolm que lo hablan, que ya ves que están como en una hacienda tipo hotel. Ah, sí, claro. De vacacionistas. Ajá, y mucha gente sí hacía eso de como fakear avistamientos ovnis, o aquí se aparecen mucho para que fueran sesiones de ufólogos y vieran, revisaran, y pues era dinero para ellos, pero no creo que alguien quisiera de vengan a ver a mi cabra chupada o sin sangre. Es como de yo iría a ver una cabra chupada. Sí, yo también, pero no pagaría por ello. No. Sería como de ¿qué tanta credibilidad tiene este viejito loco en rancho? Pero no sé. Pero bueno, cronológicamente, este ser, pues al parecer se espantó por la probabilidad de ser linchado de una turba enfurecida, por lo que no tardó en hacer maletas y mudarse a México, que es en 1995 donde empezamos a documentar los casos, al menos aquí. Que justo, bueno, aquí es también cuando se parte la teoría en que podría ser más de uno, porque más o menos por esos años lo empezaron a ver en Colombia. Ok. O sea, como que él dijo, o sea, chupacabras paisa, él decidió mudarse a Colombia, quiso vivir la vida. Sí, es muy turista, muy latinoamericano. Y aparte, muy gentrificador. No es gentrificador porque ese güey sí es auténticamente latino. Ajá, o sea, él solo migró. Él dijo, quiero buscar una mejor vida. Lamentablemente cayó en México, pero pues... Pero te digo, o sea, puede ser también este efecto de tulpa, que es como un constructo de la conciencia de muchísimas personas que creían fervientemente en esto, y poquito a poquito como que cada quien fue donando un granito de su conciencia, y para que se empezara a manifestar de cierta forma, y por eso explicaría, si son varios, pues la leyenda de cada lado. O incluso que es como un fenómeno muy similar a lo que pasa con La Llorona, ¿no? Bueno, que obviamente eventualmente hablaremos de ella, porque sí, pues, claro, no podemos estar aquí sin hablar de... Seguramente de La Llorona, más pero hay rato para septiembre. Sí, tenemos 4 episodios muy mexicanos. O sea, empezamos con se vienen otros 3 críptidos que son muy, muy mexicanos. Claro que sí. O sea, violencia intrafamiliar. Casas color menta. Ay, claro que sí. El críptido del tío borracho. Yo un tiempo tuve mi casa color menta, la verdad. Yo no, y qué bueno. Sí, porque... Ya la mía ni pintada estaba, así que... Así, el colado, así nomás repellado. Me puse a rezar. Ese era mi castigo cuando mis papás me castigaban. Me apunté a resanar la pared. Ok. Tras sus incidentes de origen político en el año pasado, te digo, en 1995 empiezan a documentarlo en México, pero aparece en 1990, y en 1994 pasa un evento político conocido como el error de diciembre del mismo año, del que hablaremos más adelante. Esta leyenda quedaría como anillo para el dedo para cambiar la perspectiva del pueblo hacia un enfoque paranormal, atendiendo a los ufólogos y parapsicólogos de la época. En 1996 se empezarían a documentar los primeros avistamientos de esta criatura por un reportero sumamente mediático y conocido para este nombre, que creo que si son mexas cualquiera lo va a conocer, independientemente de si ves las noticias o no, mínimo el nombre te suene. Javier Alatorre. Parecería que este hombre de hermoso bigote parecería ser el encargado de poner en el consciente colectivo de México, ya que durante muchos de los reportajes, y me acuerdo, bueno, no me acuerdo como tal, pero sí me acuerdo que de niño me salía mucho en YouTube y cosas de ese estilo de los casos reportados por un noticiero. Entonces como que a la hora de ponerlo como en un reportaje nacional le da como que más credibilidad. Entonces por eso era como que cada rato lo sacaban. Si no se acuerdan o algo y son curiosos, en YouTube nada más ponen así como que Javier Alatorre chupacabras y les va a aparecer ahí como los clips de las notas que en su momento salían en televisión nacional. Este raro animal también deja su huella. Rafael Licón tiene la historia. Según la leyenda, se esconde bajo las sombras de la noche, siempre al acecho de pequeños animales como perros, gatos y su objetivo preferido, las cabras, a los que les chupa hasta la última gota de sangre. De ahí que se le haya denominado el chupacabras. De acuerdo a información disponible, el chupacabras es una criatura mitológica de Puerto Rico, al que se le atribuyen decenas de animales muertos. La bestia, que parece no pertenecer a este mundo,
ha sido vista. Que ya, o sea, Javier Alatorre, bueno... No, es que incluso hoy en día... Ajá, sigue siendo muy respetado como periodista. Como periodista y como reportero es como de... es como de... La fuente confiable, por así decirlo. Pero está raro. Está raro que siendo una fuente tan oficial y tan como mediática en ese entonces que era él era como... él lo comentaba esa clase de cosas políticas de importancia relevante en el país. Así de como de... Estamos hablando de esta situación seria... Pero llega este clip y empiezan a hablar de el chupacabras y entonces, junto con el fraude del 94, como que empieza a ver esto de ¿por qué en las noticias están hablando de un monstruo? Ajá, porque era algo que tú veías como en canales alternos, ¿sabes? O sea, en otro tipo de contenido. O sea, no... Bueno, al menos en esos tiempos yo no recuerdo otra ocasión en la que haya sido como de, tal monstruo. O sea, o si reportaban algo parecido, era como que... En un programa exclusivo de eso, por ejemplo, Extra Normal y todo eso. Sí. Pero, entonces es como de... Chinga tu madre, Carlos Trejo. Tu madre, Carlos Trejo por 2. Por cierto, ya que empezaste a mencionar esos programas, me acordé de ese hijo de la chingada. Puro Team Maussan. Sí. Maussan sí le creo. Ajá, porque es como de, bitch, Maussan tiene más credibilidad que tú. ¿Por qué te estás metiendo con Maussan? Que te gane Maussan en credibilidad ya significa que estás muy de la chingada. Sí. Pero bueno. Bueno, y aquí estamos. Ya que durante sus reportajes se veían a personas que lo describían como, y tal cual, se veían en los reportajes de Alatorre, se veían los testimonios y como tal las entrevistas a las personas. Y que era como un guajolote canino pelado. Era un murciélago grandote medio chistosón. Me imagino que ha de ser un animal, ¿no? Como guajolote, algo así. Es que es un murciélago así medio chistosón, ¿no? Pero para muchos la aparición de este fenómeno no es nada nuevo. Eso así tal cual lo encontré. Así tal cual lo encontré en mis fuentes. Que es la cita, que tal cual, o sea, está muy raro. Porque guajolote canino es un gran nombre por una vaca. Yo creo que más bien se refería, con eso quiero creer que se refería a tal cual esta característica de que no tenía piel. Y ya ves que los guajolotes tienen como que la piel así como... Como arrugada rara. Ajá, como arrugadita, como expuesta. Ahí como tal, su plumaje no les cubre todo el cuerpo. Entonces yo quiero creer que era más como eso, o como un animal pelón, o como un animal que se veía como con la piel como que igual, pues, escamosa. Si lo viste de lejos así, las espinas de su espalda podría ser como que le quedan plumas, ¿sabes? Entonces, o sea, sí me hace sentido el guajolote canino. Pero me gusta más el murciélago pelón medio chistoso. Esa va a ser la frase. Nuestra descripción. Está chistosón. Está chistosón. Ahora, ¿es ese caso un críptido de histeria colectiva? Orquestada por lo que podría pasar en uno de los incidentes políticos conocidos como el error de diciembre. Esta fue una devaluación en 1994 extrema al peso mexicano a finales del mismo año. Un error que se estima pudo haber estado pasado por la incertidumbre del estado del mercado internacional de la época o más por una transición en la serie de malas decisiones tras el pase de la antorcha del mandato de este país entre el presidente Ernesto Zedillo, que ya hablaremos de esta a la infame figura política que todos lo sabemos quién es, todos lo tomamos, Carlos Salinas de Gortari. Hijo de ¿Quién sería pues el candidato que toma su puesto después de él? Y casualmente pasa esto, casualmente pasa igual. En México fue súper relevante este caso en el que se cortó una transmisión en vivo mientras estaban haciendo los conteos de quién iba a ser el nuevo presidente de nuestro país. Y se corta misteriosamente la transmisión. Y cuando regresan, Carlos Salinas es nombrado presidente, o se nombra como pues, el nuevo caudillo, por así decirlo, de este mundo, de este país. Entonces la política en México siempre ha sido como infame, pero tal cual, qué casualidad que cuando está pasando esto, y quiero tomar en cuenta esto como de la presencia de un críptido para difundir como que miedo entre las masas, justo cuando está pasando esto. Entonces, porque ¿quién nos va a salvar del chupacabras si no es Carlos Salinas? Ahorita que dijiste ¿quién podrá salvarnos? Yo, el Chapulín Colorado, huevo. Claro. Otro gran críptido. El ratero de votos. El ratero de votos. Sí, o sea, es muy triste que la política en México sea un chiste, güey. O sea, me refiero... Es un negocio muy bien estructurado. Es un negocio y una mafia. La mafia del poder.
igual de estúpido. No, pero, o sea, me refiero a, obviamente siempre está bien hacer comedia con lo político y todo eso. Para mí eso es el verdadero humor negro, pero bueno. Es hora de las verdaderas historias del terror en México. Ajá. Sí, si están esperando que hablemos de políticos mexicanos, no. O sea, nosotros hablamos de cosas que dan miedo, no cosas que de verdad dan miedo. Entonces, política no la vamos, o sea, la vamos a tocar, pero no va a ser un tema central. Este es el objetivo de este programa, que al contrario, más que dar miedo, que sintamos y recuperemos la fascinación por lo misterioso de este bello mundo, de que estas criaturas que son tan raras, pero al mismo tiempo con el que tienen un propósito, pero al mismo tiempo como que dan lugar a leyendas, esa es la idea, la fascinación. Porque si pero quisiera sentir miedo, simplemente vería las noticias, ¿sabes? Si quiero sentir miedo, realmente veo la cantidad de personitas que nos faltan en este país. Ajá, o sea, veo mi situación como persona en este contexto sociocultural y digo, ya. Veo el futuro de aquí a 5 años del país y ese es el verdadero miedo. Ajá, pero sí, o sea, justo somos una distracción dentro de tanta mierda, ¿no? Ajá. Pero bueno, Salinas de Gortari, al que no solo se le adjudicó el fraude de la moneda mexicana, sino también pues la conveniente defunción del presidente Colosio, que ya se acordará del lugar. Y yo... De hecho, sí, creo que uno de los que mejor reportan este caso es Carlos Vallarta, que es comediante. O sea, para que un comediante hable de este caso es porque de plano sí es algo muy presente. Es que... en la conciencia de cómo mataron a... Es que mataron a Colosio, güey. Y ahorita ya desaparecemos, ¿no? Por andar diciendo verdades. A Jesús lo odiaban porque decía la verdad. Ay, no, Fran. Esa es la frase de los que se creen... Los que se creen gigacha. Sí. ¿Será acaso una fantástica criatura de la oscuridad resulta muy inconveniente para distraer al incidente del ojo público? Sin mencionar el radical cambio del enfoque entre lo que se mostraba en las noticias y sobre todo en la radio. Pues como te decía, es como de... Ajá, como un medio que siempre fue como que tan recurrente para decir lo que de neta estaba pasando en el país, de pronto cambia este enfoque y empieza a hablar sobre chupacabras y sobre un criptido. Entonces es como de, ok, ¿a qué se debió esto? Y sobre todo, como mencionaba, en la radio. Pues el afamado programa conocido como La Mano Peluda, un programa de radio de terror mexicano pionero en la radio de fórmula, se hizo muy popular al comenzar a difundir relatos y avistamientos sobre esta criatura, hasta que eventualmente ganaban su repercusión tras este medio, tras las narraciones sobre posesiones y otras cosas que pasaban pues en este programa. O sea, tal cual buscan La Mano Peluda, posesiones, y son tal cual los casos de... Está increíble. Yo en lo personal era muy fan de La Mano Peluda. Claro que sí, yo me acuerdo que la primera vez, o sea, mi tío lo puso en el radio y yo estaba como de... O sea, desde ese momento yo dije... Creo que ya estoy sintiendo fascinación por los criptidos y por lo paranormal. Sí, yo creo que todos, al menos aquí a nivel Latinoamérica, a nivel mexa, como todos los niños que nos empezó a gustar el fenómeno paranormal, lo que hacíamos era ver Canal 11 y escuchar cosas de terror. Y obviamente ver eventualmente y a Carlos Trejo. Y ya eventualmente nos mudamos a YouTube. Y eventualmente, y empiezan como todos estos como Dross, Doctops y... ¿Cómo se llama? Breakman, todos esos. Qué triste lo que le pasó a Dross. ¿Qué le pasó? O sea, en cuanto a su contenido. En cuanto a su contenido y todo, como que de hecho, dejó de... Dross fue uno de los primeros de difundir en medio web el caso de Cañitas, que es de Carlos Trejo. Entonces, yo me acuerdo muy presente de verlo de niño como los peores casos de la Ouija. Y dije, no, man, qué miedo. Pero ya luego ves que el libro que está del asco con faltas de ortografía. México le debe una disculpa al mundo por permitir eso. Que existiera Cañitas. Sí. Discúlpenos, perdón. De verdad, y no controlamos ni a nuestros presidentes. Y la Secretaría de Educación le debe también una disculpa a la sociedad por haberlo puesto para leer en secundaria. Ajá, o sea, era un libro público, era un libro educativo. O sea, ajá, era como de, tienes que leerlo, y es como de, era la escuela, o sea, no nada en contra de que la escuela te ponga a leer cosas paranormales, alimenta la curiosidad, y tienes que aprender a leer de todo, pero ¿por qué eso, güey? ¿Por qué Cañitas? ¿No? Cañitas, no. O sea, para que tu frase más icónica en tu libro sea, y tú eres joto. No es broma, así dice en el libro. Sí, o sea, y cito, tú eres joto. Tú eres joto.
Sí, no mames, está horrible. horrible, de verdad. Sí, Pero, no. puso en el ojo público el efecto para... Y eso es lo gacho, porque realmente por este tipo de charlatanes no se toma a ciencia cierta la investigación paranormal como lo haría Nandor Fodor, como lo haría Hynek, como lo harían todos estos como que especialistas. Ajá, o sea, tanto en el verdaderos fenómeno paranormal y tanto en el avistamiento ovni. Sí. Pero no es hasta que, pues sí, tal cual que la charlatanería de estos tipos sea lo que la primera gente, sea lo primero que piense la gente a la hora de hablar de fenómeno paranormal, Sí. hace que nadie se lo investigue de manera que pues, podría realmente funcionar, porque Es siento como- que aquí en México, tal cual, o sea, yo creo que siempre he creído que sí existe el fenómeno paranormal, pero que no es tan sencillo como lo creemos, sino que es algo más ligado a frecuencias, a electromagnetismo, al cerebro, a la percepción. O sea, cosas que ya sabemos, pero que aún no podemos explicar. Ajá, como tal, como no le tenemos nombre, inventamos nuestros propios mitos acerca de, pero tenemos como que muchísima evidencia, muchísima información, las apariciones de crisis, la proyección de la mente, todo esto. El hecho de que para, Ujú. por ejemplo, cuando vas a una casa embrujada, Ajá, o bueno, embrujada, ujú, el efecto psicosomático. ajá, todas esas cosas que mides para checar, o sea, todos son fuerzas, ondas electromagnéticas, entonces como que, o sea, vamos en el camino correcto, pero no lo estamos investigando lo suficiente. Ujú. Por lo mismo de que toda esta gente que empieza a mentir y a querer simplemente lucrar con esto, Ujú. hace que lo dejemos de tomar en serio, entonces ya no tienes a alguien que de verdad diga, ok, vamos a investigar esto bien, sino que es como de, pinche gente. Ajá, como lo que te decía, Nandor Fodor empieza a investigarlo como a través del psicoanálisis, de entender de que probablemente el efecto poltergeist o el agente vivo y toda la psicoquinesis, todo eso, empieza a ser como un producto más de la propia conciencia y empieza a exteriorizarlo de esta forma. O sea, él fue el primero en investigarlo de manera seria y que de verdad sí estaba empezando como que a dar resultados, porque igual mucha gente coincidía en lo mismo, de que estos resultados de estos avistamientos y la criptozoología, pues tal cual es una variante más de la investigación natural, porque es como de, pues, ¿cuáles son las posibilidades de que existan criaturas con ciertas características viviendo aquí entre nosotros? Y es como de, si de verdad la galaxia y el universo es tan enorme, también podría ser como de avistamientos ovnis, que sí podría ser como de, realmente el fenómeno de la vida no creo que sea tan escaso en el universo. Todo esto de verdad como que apunta de que sí existen estas cosas, sí pasan, pero no les sabemos poner nombre, y por eso como que empezamos a crearnos nuestros propios mitos y nuestros propios... Ajá. Y basado en estos mitos y en este terror, porque obviamente lo desconocido da miedo, Obvio. llegan estos vatos y empiezan a, pues sí, como lo que tú dices, lucrar con el miedo. Pero ya lo culero es cuando se empiezan a meter con vidas reales, como el caso de esto de Trejo, que intentó exorcizar a una chava que pues, terminó en... No estoy muy seguro si sí se falleció la chava, pero tal cual, o sea... Creo que no, solo fue agredida en Televisión Nacional, que Sí, es está igual de horrible. horrible, o sea. Ajá, eso es, Pero si sí, ya yo te están creo. metiendo con vidas reales, con situaciones reales, es como de cámara. Creo Ajá. que tu enfoque está Y es mal. que también justo, o sea, estamos hablando de que, ay, sí, México, increíble, la conexión con la espiritualidad y todo, Ujú, pero también el catolicismo tan arraigado que tenemos, ujú. también ha sido como un pie ahí en la investigación paranormal, porque también es de ahí de donde se agarran estos charlatanes para seguir estafando gente, entonces como que, o sea, tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Sí, tal cual México, pues, aquí está la Basílica de Guadalupe, que es el segundo centro de catolicismo más grande del mundo. El primero es la sede de San Pedro en el Vaticano, o sea, hazte la idea de qué tan enorme es eso, que de verdad está tan presente en nuestro consciente la religión católica, que digo, nada contra la religión católica, yo no tengo nada contra... Cada quien encuentra la fe dentro de lo que puede y que le dé esperanza, pero el sistema como tal, Ujú. las personas que rigen pues, ya a nivel negocio, ya a nivel, te digo, a nivel estructurado, es lo que lo imposibilita, porque tal cual una persona empieza a ver avistamientos, una persona resulta ser un poco más sensible a lo paranormal y puede ver cosas y puede funcionar como tipo medium, empiezan a tal cual a tosigarla de no, es que es Satanás, que es el diablo y es que... Ajá, encuentra la a Dios. satanización de lo que está fuera de nuestra vista. Sorry, empezó a llover. Ajá. De lo que está fuera de nuestra vista o de nuestra percepción, también es como que, porque incluso tú como persona te cierras a esa experiencia paranormal, ¿sabes? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a escuchar cosas, Ojo. no en plan esquizofrenia, en plan En plan paranormal. paranormal,
sí fue como, era, pues yo crecí en un hogar bastante católico, entonces, o sea, conmigo misma era como de, güey, no porque está mal, no porque todo esto, entonces te vas cerrando a esas mismas posibilidades. No, y luego inmediatamente te dicen, eso es malo, y por eso te empieza a dar miedo, porque cuando lo empiezas a experimentar, dices, eso es malo, empieza a dar miedo, y por eso la gente se priva y empieza ajá, pero si realmente no lo viéramos inmediatamente como algo negativo, sino como de, pues a ver, hay que experimentar un poquito más, intenta interactuar más, intenta pensar más, intenta darle un poquito más de atención a ese caso, pero obviamente pues sí, me imagino que es mentalmente pesado para muchas porque es como de algo que no entiendo, pero sí, nos estamos alejando un poquito de criptozoología. Sí, ya estamos hablando de demasiados temas y hay que volver al chupacabras. Chupacabras y fraudes en México. Pero ahora la pregunta es, tal como pensamos en Bigfoot, ¿podría tratarse de un homínido no clasificado? ¿O que Mothman podría ser una garza canadiense, producto del efecto Calisto? ¿El chupacabras podría ser una criatura biológicamente posible? ¿Tú qué opinas? Tal como la describen, es que México es mega diverso. Ajá, es que, o sea, uno dice, no, esto, pero luego te encuentras con unos animales que dices, bitch, ¿por qué te ves así? Entonces... Es que justo su similitud con ciertos... El sapo ni puta idea. Con ciertos otros animales, que por ejemplo, si pensamos en un cánido pelón, o sea, y México, inmediatamente ligamos al xoloscuincle. Pero, o sea, si fuera exactamente como la gente lo retrata, o sea, la imagen que tenemos de él, chance no. Pero... Y aparte no sabemos qué tanto ese efecto de que no lo vieron bien, pero como que lo vieron rápido, o el hecho de que muchas veces la gente cuando ve un fenómeno de este estilo, como que pone de su propia visión. Sí. Entonces, y así se empiezan a crear las leyendas. Es como de, sí, yo lo vi y era pelón. Y luego otra persona le agrega, Simón, yo también vi que era pelón y tenía manchas negras. Y luego llega otra persona y dice, Simón, yo vi que era pelón, tenía manchas negras, pero creo que no eran manchas. Más bien creo que eran espinas. Y empiezan así como cada quien empieza a donar un poquito a lo que vieron y chance se separa un poco de la que era la verdadera entidad, pero que podría o sea, si lo tomamos como una apariencia así literal, o sea, de que tal cual la describen, creo que no, pero justo... Y me atrevería a decir que el chupacabras, buscando imágenes, buscando testimonios, buscando records, me atrevería a decir que el chupacabras es como que de las imágenes que más varían, o sea, como que de verdad entre uno y otro hay muchas diferencias. Porque algunos lo representan como un cánido, que es como un perro, otros lo representan más como un tipo reptil, otros lo representan más como una criatura alada. Incluso yo recuerdo, bueno, en algún momento cuando estaba hablando al respecto, cerca justo de estos avistamientos entre Puerto Rico y Colombia, algunos lo describían más incluso como hacia atrás, como tipo reptil serpiente, o sea, ¿sabes? Como que con cola. Okay, sí. Más que como un cuadrúpedo. Entonces sí como que varía demasiado esto, pero creo que si lo tomamos como lo que nos pasa mucho es que, o sea, el típico meme de, ay, me levanto en la noche y el bulto de ropa parece un cabrón ahí sentado. ¿Sabes? O sea, bajo ese concepto... ¿Qué tanto es nuestra mente intentando explicar algo que no tiene por qué obedecer al sentido común? Entonces sí podría ser como algún... tipo de cánido que no clasificado, no hemos clasificado, podrían ser muchas cosas, pero igual ¿visto? Lo que te digo muchas veces cuando se investiga todo lo que es fenómeno paranormal, incluyendo la criptozoología, hay que tener muy muy presente que nuestra mente no está diseñada para no entender las cosas. Aún si es algo que de plano no entiendes, como que tu mismo cerebro da una versión de lo que él cree, o sea, como le da una explicación, incluso si no tiene lógica, pero intenta darle una explicación. Siempre. Para llenar esos huecos de información que no tiene, entonces como que empiezan a darle cada quien esta como que visión, pero bueno. Pues bajo numerosos testimonios, esta criatura pasa de ser un cuadrúpeda de hocico alargado y con una cierta preferencia hacia los animales de ganado, ojos enormes y de pigmentación brillante. Podría ser en realidad al pertenecer a un cánido anormalmente grande, como un coyote o un lobo con escabiosis, comúnmente conocida como la sarna, que eso daría a entender porque su piel es grisácea y no tiene pelo. Y te digo, los xoloscuincles también podría ser, pero los xoloscuincles casi no cazan ganado, porque son perros y son más pequeños. Entonces, conocida como la sarna, provocada por un ácaro llamado Sarcote scarei.
que afecta a los mamíferos, dándoles esa pigmentación grisácea, probablemente producto de la tierra y la suciedad del ambiente. Porque esa es otra, siempre lo documentan como en lugares más como desérticos, pero también más como... o sea, como con mucho polvo suelto le llamarían. Sí, como ranchito. Mezclado con la ausencia de pelo y los ojos rojizos, podrían coincidir con nuestro sospechoso, porque tal cual cuando les empieza a dar como esto, lo has visto, como tienen los ojos como con mucosidades o se ven más brillantes y rojizos. Sí, que es como esta pigmentación por la misma... Pues sí, los mismos cambios y el mismo ácaro en esa transición entre las mucosas, que se comienza a poner como extremadamente irritado. Entonces sí suelen tener los ojos como muy rojos. Entonces, ya hablamos de que podría ser un fraude político estructurado por gente que tenía intenciones distintas. Ya hablamos de que podría ser un animal no registrado, pero que podría ser a final de cuentas un animal. Y ya hablamos de que podría ser auténticamente una tulpa o una creación del consciente colectivo de muchísimas personas que creyeron haber visto algo y se empezó ahí como a manifestar. Ahora bien, hasta donde sabemos, no existen cánidos con la capacidad de lo que definen los testigos. O sea, por mucho que describa y coincida las características externas físicas, hasta donde sabemos no hay ningún cánido que tenga la capacidad de chupar sangre. No, los cánidos son más de... Es que justo los cánidos no son hematófagos como tal. O sea, ellos desgarran, comen carne, comen órganos. Y eso es lo curioso, que todos los avistamientos siempre eran como de animales quietos, drenados de sangre, pero quietos como si ni siquiera hubieran tenido necesidad de pelear. Un cánido, un lobo, un coyote no hace eso. Un coyote va y destaza todo, y un lobo también, porque tal cual lo que quieren es llegar a puntos blandos, llegar a órganos, hígado, todo esto, entonces... y no es como que muerden y sueltan, no, es muerden y desgarran. O sea, todos los cánidos y félidos también, porque en algún punto también escuché como que, un felino grande, un puma, o algo así. Pero pues realmente ninguno hace eso, o sea, si muerden... Justo van a puntos del cuello, pero desgarran. Y está esto que raro, que es como de esta circunferencia perfectamente circular, dando a entender que se ve como un poquito artificial, pero ahí te va. Hasta donde sabemos no existen cánidos con esta capacidad. Drenar la sangre hasta dejar los cuerpos cadavéricos, pálidos y sin vitalidad, pero para sorpresa de aquellos que no estén familiarizados con el tema, el cual no es tu caso, porque creo que conocerás a lo que voy a hablar, tal vez parecería que de hecho esta no es la primera vez que pasa algo de este estilo. Pues en el 96, el periódico de Utah, Desert News, relata y documenta en los casos de que es probablemente una de las cunas en los que más prolifera el fenómeno paranormal. Si no es en los bosques de los Apalaches, no es ese caso, pero si los bosques de los Apalaches fuera una casa, el rancho Skinwalker sería la cocina. El rancho Skinwalker es verdaderamente... está demasiado bien documentado como para no creer que algo pasó ahí, o que algo no está pasando ahí, porque incluso actualmente existe todavía y está muy raro porque... Hay que ir un día. Incluso, no se puede, eso es lo curioso, porque hay una empresa que me parece que es minera, no estoy muy seguro, pero se llama Adamantium, que compró esa tierra y generalmente cuando tú la buscas en Google Maps y se ve sellado todo, o sea, se ve como si de... Y es como de, qué curioso que empiezan a documentarse esas cosas en el 96 y... Casualmente una empresa de un nombre ficticio, una empresa prácticamente fantasma, porque hasta donde sabemos no hay registros como que de productos que vendan. No, o sea, como sella que toda esa área. Mencionaste minería y pues dije, ok, a lo mejor la conozco porque pues como mi hermano trabaja ahí y las conexiones entre la minería y todo eso, dije, a lo mejor la conozco. Y luego dije, Adamantium. Tal cual es como de un hombre que parece inventado. No es por algo el que suena como de los X-Men, el metal. Claro. Es que pensé, dije... Entonces está raro. Es porque... ¿Por qué una empresa con un nombre que no aparece comercialmente compró esa área específicamente? Porque no se compró los ranchos de los demás, nada más esa área. Y tal cual... bueno, vamos a hablar de ranchos Skinwalker. O sea, habla... Sobre todo si es como de minería. Hablando de minería... necesitas muchísimo más que eso. Y se sabe perfectamente, o sea, que si encuentras algo ahí... Ni siquiera es como rentable un área tan chiquita. Porque si encuentras algo ahí, o sea, probablemente encuentres algo alrededor. Y una empresa que se dedica a eso
Ajá, entonces está raro porque es como una empresa tipo fantasma que pues tal cual selló es la todo. empresa fantasma de Salinas de Gortari. Salinas de Gortari. Te estamos quería viendo los culero. críptidos. Salinas de Gortari quiere hacer un ejército de críptido. Claro, y va a recuperar México. Relatos y documentos. Los casos en lo que es probablemente una de las cunas más prolíficas de este fenómeno paranormal. Pues es verdaderamente impresionante la cantidad de cosas que sucedieron en ese maravilloso lugar que de verdad yo me muero por ir. Que sería desde orbes, ovnis, lobos enormes, platillos voladores que no emitían sonido. Y como el nombre lo indica, muchos cambiapieles. O sea, estas criaturas que de verdad que... sí las vamos a hablar, de verdad yo las voy a documentar. Que son los skinwalkers o como las conocemos acá en los mexas, los nahuales. Que son prácticamente estos como entes que igual tienen muchas historias de que podría ser desde un brujo que... como que practicó algo muy horrible, tiene un alma muy maldita, practicó necrofilia y cosas que no podamos hablar aquí, y pues adquirió la habilidad de cambiar de forma y volverse principalmente animales. O igual, en el folclore, como más te digo, de las tribus del norte de América, también hablan de los skinwalker. Aquí en México hablamos de los nahuales, entonces volvemos a de por qué culturas que no tenían mucho que ver una con la otra coincidieron con la misma idea. Igual también existe el Wendigo, existe todas estas entidades que es como de... Ajá, todas como que relacionadas a lo mismo. Pero yendo al tema, aunque los avistamientos se publicaron en el 96, desde los 90 se dieron en primer lugar. O sea, no es hasta los 96 que este periódico de Utah del Desert News lo empieza a publicar, pero desde los 90 ya estaba, la gente que vivía aquí ya lo estaba documentando estos avistamientos extraños, de alta extrañeza. Se dieron en primer lugar para la familia Sherman, que eran los que vivían ahí, quien se dedica a la producción de ganado Angus. Documentó que en muchas ocasiones, como parecía que los drenaban la sangre y mostraban cortaduras perfectamente circulares a través de los cuales parecían haber sido drenadas artificialmente, o sea, a nivel tanto sangre como órganos. Entonces está curioso como de... el chupacabra se empieza a documentar en los 90. Aparece en México en el 95. En el 96 publican esto, pero desde los 90 la familia Sherman ya apuntaba que sus ganados, que te digo, tal cual era su patrimonio, era de esto vivimos, entonces no tenemos razones para hacerles esto. Y mostraban de tal cual esos círculos, incluso lo puedes buscar en Google, los cortes de los ganados, y se ve perfectamente circular como para parecer de algún animal. Se ve como que auténticamente artificial, lo que da a entender, y como junto con los avistamientos de ovnis en esa área, y como lo que mencionamos de nuestro criptio de esta semana, que es como no es la primera vez que pasa esto aparentemente, dando a entender que podría ser o uno, o vino de ahí, o eran varios, no sé. Y te digo, junto con avistamientos ovnis, podría ser que Chupacabras en una de esas es un alien. O sea, hay una posibilidad de que Chupacabras y Mothman sean primos. Sean primos, sean amigos, compartan experiencias juntos. Sí, tal cual. Porque justo también coinciden como Mothman en este ojo. Mothman es su primo del gabacho de el Chupacabras. Sí, él es un no sabo kid. ¿Cómo se decía? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? I don't speak frijoles. Pero bueno. ¿Consideras que Mothman podría ser racista xenofóbico? No, pero sí, whitezican, un poquito. Ok, whitezican. Pero tiene a su primo que es de acá, de Mexa, entonces sí, como que dice... El Chupacabras es de barrio. Ajá, lo intenta como decirle, cámara, o sea, le regresa a sus raíces de... Sí, o sea, el Chupacabras se baña con bote, calienta su agua con resistencia. Y se echa agua con un bote de que en yogur. algún momento fue de yogur. O crema. Y va a ser usado para guardar salsa o frijolitos. Pero en algún momento tuvo yogur. Pero no sabemos, porque ese topper lleva ahí más que el mismo Chupacabras. Y con un bote de Comex. Con ese es el que se baña y con resistencia. Es muy mexa el Chupacabras. Pero bueno. Lo que respaldado con los avistamientos de ovni de la época, para muchos curiosos del tema, resulta ser algo factible que este criptido es probablemente un visitante de otro mundo. Uno de lo que parece ser más salvaje y menos civilizado. Ajá, o sea, tal cual muchos dicen esto como... Si Mothman era lo que se definía como una aeronave drone, o como un tipo androide de vigilancia espacial, o no sé. Ajá, una invención de los aliens para que se adaptara a este lugar. El Chupacabras podría ser como tipo tal cual una mascota de estos güeyes que se les escapó y se fue por ahí. O un intento de
meter fauna de otros lados, de otros planetas aquí y se les escapó y no sé, pueden ser muchas cosas. Ay, es un perrito. Es un perrito alien. Por eso, ajá, yo quiero creer Stitch. que Stitch es un perro alien. Y ya estamos aquí para ligar a Stitch con el chupacabras. Sí. ¿Acaso Stitch es el chupacabras pero hecho, o sea, amante del caos, Oye, sí, alienígena, y tiene igual también cánido? tiene los ojos rojos, se ve como un cánido, tiene espinitas, incluso cuando tiene sus espinitas en la espalda. Tiene un color que, bueno, caricaturescamente azul, pero tú y yo sabemos que cuando... ¿Qué estabas ocultando, Disney? ¿Acaso querrías decirnos algo del chupacabras? Ajá, porque, por ejemplo, tú y yo sabemos que cuando, bueno, al menos dentro de las razas y la veterinaria, cuando nos referimos a que un animal tiene el pelo algo azul, en realidad estamos hablando de una dilución del negro que se ve muy grisácea. Ok, sí. Entonces... Como cianosis, pero de pelo. Ajá, entonces... ¿Acaso Stitch es la versión disneyficada de chupacabras? Ajá, se fue de vacaciones a Hawái. Ay, qué padre. Ay, maldita sea hasta los Pero te digo, o críticos. sea, ajá, entonces eso podría ser como de, en una de esas chupacabras es una entidad que vino de otro lado, o es una tulpa, o es un ente biológico natural de la Tierra que todavía no está documentado, o es un fraude político que inventado por... Qué casualidad, que está muy raro. Es que pero creo me que gusta es mucho todos, me gusta ¿sabes? mucho la teoría de conspiración. Es que creo que es todos porque, bueno, al menos yo soy de la idea de que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Ok. Entonces, o más. Pero el punto es que no descarto la verdadera existencia de chupacabras. O sea, incluso como algo que vino de otro planeta o lo que sea. Pero al mismo tiempo también soy consciente de que todo, o al menos una gran parte de lo que sabemos en México sobre eso, sí fue una cortina de humo para lo de Salinas. Entonces, como que, o sea, ambos son ciertos hasta cierto O sea, punto. sí podría ser, sí. sí podría haber un ente por ahí, pero casualmente usaron a este ente para hacer su distracción. Ajá, o sea, la chance sí difusión había. que tuvo Ujú. es producto de una estrategia política, Pero hay existió, algo. Pero existió. Ajá. Me gusta esa teoría. Quiero creer que los criptidos existen. Quiero creer que lo que se oculta en el bosque, en el desierto. Quiero creer que este mundo es bellísimo, pero al mismo tiempo es sumamente misterioso. Tan solo el hecho de que conocemos más el espacio que los océanos nos dice muchísimo de lo que todavía no terminamos de entender. El océano me asusta bastante, si soy sincera. O sea, Sí. no me refiero a una fobia literal de que veo el mar y digo, no, pero pensar en mí en partes más inexploradas del océano es como de, no. Ajá, tan solo los peces abisales, que es como de cada año descubren como 10 de esos güeyes porque de verdad no tenemos ni idea de qué hay abajo. El océano, el Amazonas, que te digo, es una selva impenetrable totalmente que nadie conoce al 100%. Los Apalaches, que es un lugar bosquesco, pero al mismo tiempo nadie lo ha terminado de entender todavía. Lugares túndricos, bueno, de tundra, sumamente helados que tampoco nadie ha documentado al 100% porque pues, son lugares inhóspitos. Entonces, verdaderamente este mundo es maravilloso, es muy bello, pero de verdad oculta tanto lugares y quiero creer que criaturas que podrían destacarse o podrían no obedecer a lo que concebimos como lógico. Entonces, en fin, un alien, monstruo de producto de un laboratorio. Porque esa es otra. Mucha gente coincide que en algún punto alguien quiso ser en la frontera de Texas o algún por ahí, quiso hacer algún cruce genético. Y no sé, se escapó y bueno, esa teoría como que no me terminaba de convencer, pero porque no explica por qué lo veríamos en lugares donde no se da tanto esa investigación como pues, o sea, aunque nos duele admitirlo, en Latinoamérica la ciencia no es como que la prioridad, pero no es prioridad a nivel sociedad. O sea, es muy importante, pero quieras que no, desafortunadamente no es como que algo que nos dediquemos al 100%. Y tampoco tenemos el presupuesto. Bueno, o sea, si para cosas de verdad como... No digo que el crear criaturas o todo eso no sea importante. O sea, eso ya depende de la perspectiva de cada quien. Pero si realmente no tenemos presupuesto ni siquiera para las investigaciones realmente importantes, que es como de cómo hacemos que estos güeyes se dejen de morir... Creo que tampoco tendríamos presupuesto como para estar inventando... No me terminó de convencer cuando la Ajá, porque hubiera empezado en el norte, en países más desarrollados, ¿sabes? O sea... Pero igual, los avistamientos ovnis, los criptidos, las criaturas no clasificadas, pues no respetan nada de eso. Entonces me voy más por ese lado. Pero bueno, monstruo, producto de laboratorio,
pero principalmente distracción, este ser nos explica la histeria colectiva, como una buena dosis de fantasía, consecuencia del miedo, puede servirnos como un buen plato de historias para contar en la oscuridad. Antes de decir que nos vieron al devorador de ganado, los invito a cuestionarse hasta dónde llega nuestra visión, a recordar entre el miedo y la admiración solo hay un puente que es el conocimiento. Cuestiónense, investíguense y sobre todo sigan fascinándose. Y eso fue todo por hoy. Por mi parte, eso es todo acerca de este maravilloso críptido. Algunos avistamientos, algunas teorías de qué podría ser, una descripción básica de él y si se lo topan, mándenos foto. Y también un saludo a Miguelín que me dijo que documentara el caso de Facundo cuando lo ve. Le dije, no voy a hablar de eso. La niña del panther. La niña del pantón y Facundo. y el chupacabras fueron dos cosas que logró captar. Fíjate, Facundo sin ser investigador paranormal encontró dos cosas. Yo creo que Facundo es como Carlos Trejo, pero con más credibilidad. O sea, yo creo que para que Facundo tenga más credibilidad que tú, es porque eres un pendejo. Es porque eres muy... Sí, tal cual es como de... Sí, me pidió que documentara eso y dije, no voy a hablar de eso. Pero igual, ahí le ponemos un clip de cuando pasó. Y yo aquí voy a estar apareciendo. Cosas que pasaron en México. Un comediante se topó a el chupacabra. Es que... ¿Qué opinas, Gilberta, de este Forito Críptido de septiembre? Empezamos un nuevo mes, empezamos a hablar de folclore, leyendas, y de verdad es muy muy interesante. Aquí en México hay mucha tela de donde cortar hablándose de leyendas. Sí, es que justo volvemos a lo mismo, o sea, México, bueno, es fascinante y triste, porque justo volvemos a lo mismo de que es como que... Una distracción. Una distracción de lo culera que está la situación, pero aún así sigue siendo bastante fascinante porque, pues, o sea, puedes ir de un punto a otro y encontrar lo mismo, o moverte de una ciudad a otra y encontrar cosas diferentes. Entonces, como esa diversidad y al mismo tiempo ese coincidir en todo lo paranormal, creo que nos da mucho que pensar, o sea, nos pone a dudar. Y más que nada eso, cuestionense todo, crean, maravíllense, siguen curiosos. Sí, Esta fue la escritura de esta semana y nosotros somos Paranormales.